Muy buenas tardes, estamos de vuelta aquí comenzando el programa y estamos compartiendo hoy con un programa eh, sobre un testimonio, mi hermano Elkin Grueso desde Colombia. Hermano Elkin, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias por conectarte. Amén, hermano. Dios le bendiga a todos los oyentes en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, ¿le sube un volumen? ¿Cómo me dice, hermano? No, a mi operadora le decía que me suba un poco el volumen. ¿Me escucha perfectamente, hermano? Sí, señor. Bueno, ¿cómo está, hermano? Le quería preguntar, ¿es de Colombia? ¿De qué parte de Colombia, hermano? Yo soy de Colombia, vivo en un departamento que se llama Valle del Cauca, en el municipio de Pradera Valle. Qué bonito, qué... Gracias por aceptar la invitación que le hice. Usted tiene un canal de YouTube que se llama Guerrero Bíblico, el cual yo lo sigo. He visto varios de sus debates y bueno, muchos de parte de su testimonio me ha hecho edificación también para mi vida, porque me siento identificado, tenemos casi, nos pasaron las cosas casi similares, ¿no? El otro día estaba escuchando de un hermano que se llama Jesús, que era muy similar a mi testimonio. Hermano Elkin, hoy vamos a hablar, el título le puse es unicitario. Hoy vamos a hablar con respecto a la doctrina de la unicidad. Cuénteme un poco de su testimonio. eh, si usted antes era trinitario, cómo comenzó, cómo los caminos hacia el Señor, al Señor, así uno va escuchando su testimonio. Cuéntenos un poco. Amén, hermano. Sí, yo soy ex unicitario de una iglesia muy conocida acá en Colombia que se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia de los Jesús Solo, lo llamaban los Jesús Solo. Sí, Estuve 2 años congregando allí, fui bautizado negando Mateo 28:19, ¿no? Que ellos me enseñaban que ese texto estaba alterado y que el que se bautiza así se bautiza es que entre dioses, es lo que ellos le dicen a uno, y pues yo, pues al principio les creí y pues yo ingresé. sí, Eso fue como en el año 2016 y me retiré ya en el 2018. Pues pues como casi todos nosotros, fuimos introducidos cuando éramos de niño a lo sí. que era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta iglesia, digámoslo así, casi por obligación a uno lo meten allí porque cuando yo estaba niño, había una materia de la escuela que se llama religión. Sí, Y pues obligación, ¿no? A mí me llevaban a ponerme una cruz en la frente los miércoles de ceniza, bueno, cosas que eso en la Biblia no están. claro. Y Eso es poco lo a que hacía poco, el catolicismo, ¿no? Cuando usted estaba en el sí, catolicismo. sí, estoy hablándole cuando yo era un niño, Sí, cómo fue que yo pasé de una cosa a la otra. Y pues ahí yo tuve bases bíblicas, pero me estaban introduciendo primero en lo que era la idolatría. Cuando yo ya comienzo a leer por la Biblia y a mirar pues que el catolicismo es una doctrina de error, yo decido de muy joven no seguir asistiendo. Ya de adolescente, sí, pues yo anduve en el mundo, pero cuando yo ya me junté con mi esposa, la que es hoy mi esposa, sí, ella me habla del Evangelio y pues ella, ¿cómo le digo? Ya nosotros tuvimos tantos problemas que encontramos a un pastor de Managua, Nicaragua, y este pastor nos ministraba a nosotros por internet. Y allí Dios, ese pastor no sé de qué doctrina era, la verdad no sé de qué doctrina era. Yo no volví a hablar con él, pero ese pastor, ¿era de Nicaragua? él nos, Señor, ¿De Nicaragua, hermano? Por sí, un internet. pastor de Nicaragua Sí, sí. nos ministraba a mí, a mi esposa, por ahí como en el año 2009.
ese señor nos habló del Evangelio y Dios hizo un milagro en la vida de nosotros, sanó a mi esposa, nos Amén. dio profecía Gloria a Dios. y Dios nos hizo un milagro muy grande. Entonces ya de allí, ese pastor, como él estaba ya en otro país, él me dijo, busca una iglesia donde se manifieste el Espíritu Santo y congreguen. Pero él no me habló de bautismo, no me habló de ninguna cosa rara. De Y yo comencé a doctrina. buscar una congregación. Y ya después de un tiempo, a mí me invitaron ahí en esa iglesia de los Solo Jesús. Yo Ah, no sabía ya. todavía que esa iglesia era una doctrina de error, pero yo caí allí Sí. y estuve 2 años allí, mi hermano. 2 años estuvo ahí. Y una pregunta, y esa iglesia allá en Colombia, tengo entendido que se está expandiendo bastante, ¿no? ¿Puede ser ahí en Venezuela o en Colombia es? Sí, esa iglesia acá en Colombia se ha expandido mucho. Ellos Tremendo. cumplieron 80 años de Sí, estar acá sí, sí, porque sí. hubo un unicitario Sí, que vino de Canadá llamado Lancer sí, y él vino acá buscando iglesias trinitarias para convertirlos al sabelianismo o al modalismo, patripacianismo o a lo que conoce como los solo Jesús. Y claro. verdad, y así han ido creciendo y ellos ya ahorita, por lo menos en este pueblo donde yo estoy, hasta la última vez que yo me acuerdo, habían como 9 sedes, 9 sedes de esa iglesia. Pero hay iglesias trinitarias también y hay testigos de Jehová por ahí también. Claro, sí, sí, sí. Han crecido mucho. Los testigos de Jehová no es tanto, pero los solo Jesús, como se denominan, ¿no? Los pentecostales del nombre, así varios títulos. ¿Cómo se lo puede identificar, hermano, para aquellos hermanos que están escuchando, que por ahí no saben, eh, más o menos tienen algunos títulos? Yo los que me acuerdo, usted me puede corregir, los del nombre, eh, eh, Iglesia Pentecostal Unida. Bueno, los Solo Jesús es muy raro que tenga, no sé si hay iglesias ahí que diga Solo Jesús. Yo creo que vi una sola vez, así varias denominaciones y uno cae, ¿no? Va inocentemente y no sabe lo que es la doctrina, digamos, así como me pasó a mí también, que yo me he apartado del Señor y cuando regresé de vuelta, como le conté, un día usted me dijo, me invitó para que cuente mi testimonio en su canal, que un día concordaremos y lo haré. Y le voy a contar más o menos cómo fue que yo llegué ahí, eh, en esa iglesia, cuando me aparté y por error llevé toda mi familia. Pero bueno, ahora estamos hablando con respecto a usted. Y bueno, y usted nos puede dar un poco, eh, nos puede explicar qué diferencia hay entre la Trinidad, si es posible, la Trinidad con la unicidad. Que si la Trinidad es como Dios nos enseñó a través de la Escritura, si es lo que nosotros debemos saber, porque es muy importante en este tiempo que hay apostasía, y la Biblia misma dice en 1 Timoteo 4:1 que el Espíritu mismo dice que en los últimos tiempos habrán diferentes doctrinas de hombre, de demonios. Y esta es una de las doctrinas que se han manifestado como los testigos de Jehová, mormones, unicitarismo y otras denominaciones más que hay, unicitario. Entonces, usted puede explicarnos y dar una base, una enseñanza con respecto a eso. Yo sé que usted, Dios le ha dado un conocimiento, le ha dado una sabiduría y, y gracias a Dios y que el Espíritu Santo lo está respaldando, muchas personas están saliendo de ese lugar, de esa confusión, ¿no? Hermano. Sí, amén, hermano, así es. Sí, señor. Bueno, pues en primer lugar la diferencia entre la doctrina unicitaria y la doctrina trinitaria es la siguiente, o sea, ambas enseñan un solo Dios, ¿verdad? Sí, La sí, Biblia sí. nos enseña en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es, ¿verdad? Amén. Pero, ¿qué pasa? Que
la doctrina de la unicidad, ellos, por ejemplo, los cultos se basan en 90% de alabanza y un 20% más o menos en lo que es predicación. La mayoría de las prédicas, ellos son puras sátiras a las iglesias trinitarias. Ellos dicen, no, las iglesias trinitarias no son cristianos, ellos son, adoran, son politeístas y que adoran tres dioses, tres dioses. Y entonces ellos dicen es, por ejemplo, ellos son es unos católicos, esas iglesias evangélicas son unos católicos que son católicos que bautizan en tres perros, por ejemplo. Ellos dicen que esos son tres monstruos, tres sapos, Uh, tres eh, ranas. Bueno, esos dicen cosas impresionante. horribles. Sí, 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 sí. En eso se basa Increíble. la prédica. Entonces no hay una edificación realmente. Son repetitivos, Ellos, ¿no? pues la verdad, esta iglesia, con ese argumento tan falaz, ¿verdad? Basado en mentiras, Sí. ellos, digamos así, se acercan a los hermanos trinitarios o evangélicos, cualquier tipo de cristiano, y le dicen, mire, usted está mal bautizado. Usted todavía es un católico, eso es lo que ellos le dicen. Entonces, cuando tú estás en una iglesia de sana doctrina y tú les respondes a ellos, tú dices, no, yo creo en un solo Dios y todo esto. Entonces ellos te dicen, te comienzan a decir, miren, en primer lugar, Mateo 28:19 es un texto alterado por la gran ramera, te salen con eso, Claro, sí, sí. porque así me lo dijeron a mí y pues uno qué hace, uno llega y se sale, o sea, uno llega y dice, entonces yo me salgo y me hago bautizar. Entonces, como hay gente que no investiga, o uno por no investigar se deja creer, se deja Sí, creer. sí, sí. Pero yo me puse a investigar en mi canal, yo he subido como una serie más o menos de 12 videos argumentando que ese texto es verídico, que ese texto es legítimo. Sí, sí, sí. Resulta que lo que pasa es que los manuscritos más antiguos del Codex Sinaiticus en griego, Sí. ese manuscrito del siglo cuarto, del año 325, eso te enseña que ahí está la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo, En el concilio como de Nicea, patros, ¿no? ¿Está hablando? Señor. En el concilio de Nicea, el año 325, ¿no? Sí, en esos días, Sí. en ese tiempo fue el concilio de Nicea, o sea, el manuscrito es de esa, más o menos de esa temporada. Sí. Algunos dicen, no, es que eso lo escribió Constantino. No, no es así. Constantino solo era un César romano Sí. de ese mismo siglo, que Dios le dio una revelación para que él dejara de perseguir la iglesia. Es decir, él fue el primer César romano que defendió la iglesia de Cristo. ¿Sí me entiende? Entonces, daron las persecuciones en Nicea para que le explicaran la doctrina, cuál era la doctrina verdadera, porque había arrianismo, que es lo que enseñan los testigos de Jehová, Sí. que creen que el Hijo es como un arcángel antes de la creación, como Miguel, una cosa así, Claro, como los y lo adventistas tienen como un también. ser creado, no lo tienen como Dios. Ellos dicen que es Dios, pero un Dios falso, eso lo dicen los testigos de Jehová, eso es arrianismo. Ah, Hay otra rama, entonces Arrio era un sacerdote que estaba en Nicea. Ellos cogieron todos esos manuscritos sí. y no solamente eso, sino que ellos cogieron, por ejemplo, manuscritos, eh, la pechita del siglo I, del año 75. Ahí también dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, esa es la orden que Jesús dio. No es un texto alterado, no es un Claro. texto falso, es Pero un también, texto que concuerda con todo lo que es el concepto sí, de sí. lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de un solo Dios. Pero son personas distintas. Que la misma Biblia al Padre lo define como persona, al Hijo y al Espíritu Santo, y son distintas. Entonces ¿qué es lo que hacen? Ellos quieren es, por ejemplo, hacer de un solo texto una doctrina, ¿verdad? Sí. Y son muy, esto de los solo Jesús es como una religión que ellos se basan solamente en revelaciones, pero revelaciones falsas. Es decir, ellos te dicen que si tú le muestras un texto bíblico donde tú le muestras que Jesús no es solo, por ejemplo, el de Juan 8:16, Sí. dice el Señor Jesús que Él no es solo, sino Él y el que lo envió el Padre. Si tú le muestras, por ejemplo, ese texto, ellos te van a decir, no, es que eso no es por la Biblia, eso es por revelación. Y Dios te tiene que revelar que el nombre del Padre es Jesús. O sea, Y ellos dicen que el nombre de Jehová no es un nombre, que eso no es un nombre, te lo van a decir. ¿cuál que no es un nombre?
Que el Padre no es un nombre Jehová, ellos, y que el Hijo no es un nombre. no, ellos también, ellos niegan eso también. Sí, sí. Resulta que yo me puse a investigar gramática que se encuentra en este texto y Sí, la gramática de la lengua española de la Diccionario RAE sí. te enseña, y eso te lo enseñan desde la escuela. Lo que pasa es que uno de pronto no se acuerdan, algunos hermanos o estos universitarios no se acuerdan, que esos sustantivos Padre, Hijo, Espíritu Santo son nombres comunes. Eso se Claro. entiende en la Biblia como nombres comunes. Padre es Sí. un nombre común, Hijo es un nombre común y Espíritu Santo un nombre común, y ellos dicen que no. De hecho, las traducciones lo ponen en mayúsculas. Claro. Sí, sí, sí. Las ¿Ya? traducciones lo ponen Entonces, ¿qué cuando es se lo que refieren a pasa? los... Mira, hermano, Sí, sí. en síntesis, estas ramas de la unicidad, ellos, ¿cómo te digo? Tú no los vas a diferenciar en la manera de andar, porque ellos se visten, ellos guardan una santidad, las mujeres no se Igual que nosotros. maquillan, usan faldas largas. Sí. Todo igual que nosotros, Ellos ¿no? en eso, sí, ellos son como, se copian las alabanzas. Tú entras a un culto de ellos y te vas a escuchar las alabanzas trinitarias, vas a leer en la Biblia Trinitaria de la Reina Valera 1960, te van a cantar los coros, van a ministrar, haga de cuenta como si usted estuviera en una iglesia trinitaria, porque la mayoría de ellos o los pastores, ellos te van a decir, sí, yo estuve en la Trinidad y allá yo adoraba a tres dioses, allá adorábamos tres cabezas y ya me vine a adorar a una sola persona y esa persona es el Padre y se llama Jesús, por ejemplo. Sí, O te van sí. a decir, no, Dios no es persona, en ningún texto dice, nunca se refirió a Dios como persona, el Padre no es persona, el Hijo no es persona, el Espíritu Santo no es persona, eso sería paganismo. Claro. Y eso es lo que todo el tiempo te van a estar metiendo en la Un cabeza, lavado de hermano. cabeza. Así como se le dice. Sí, todo, sí. Ahora hay un punto Sí. crucial. Ellos se infiltran en las iglesias. Es decir, ellos se van a una iglesia trinitaria. No hablo por todos, porque hay unos que ellos no pisan ni siquiera una iglesia trinitaria o no le van a dar la mano a un trinitario. Hay unos que son muy sectarios o muy cerrados. Otros no, otros son de pronto que no tienen mucha letra, mucho entendimiento, pero Sí. hay un grupo de ellos, o diáconos, o gente que de pronto quiere ganarse almas y ellos siempre buscan es ir a las iglesias trinitarias, los esperan afuera de los cultos o se introducen dentro y se hacen pasar y lo primero que le van a decir a los hermanos es, mire, yo vengo a la iglesia pentecostal. ¿Me entiendes? Ellos se te van a hacer ahí al lado, mira, yo vengo a la iglesia pentecostal. ¿Usted sabía que usted quedó mal bautizado? ¿Que usted todavía está en sus pecados? Mire, Mateo 28:19, Jesucristo ahí, eh, ese texto está alterado. Él dijo, voy a bautizar en mi nombre. Él ahí, cuando dice en el nombre, es que él mismo es el Padre. Y esa es la Sí. revelación. Sí, Deje sí, que Dios le me revele el pasó a mí, nombre. hermano. Entonces ellos dicen que Dios te tiene que revelar el nombre. Uno les dice, bueno, pero el nombre de Jesús ya está ahí revelado en la Biblia, uno tiene misterio, pero ellos te van a decir, no, es que Pedro en Hechos 2:36 al 38, él allí te revela que el nombre del Dios y Padre es Jesús mismo, que él Ca- mismo se envió, que nadie lo envió a él, que es un solo Dios, pero no tres personas, no ningún Espíritu Santo que procede del Padre, ni que otro consolador, nada de eso, que la revelación es que él mismo fue el que se autoenvió, él era solo y que él es mismo Padre y que se hacía pasar, como decir, por un hombre ahí mismo, el Padre Celestial. Como que estaba Entonces, actuando. ellos, sí, eso sí, ellos dicen que eran roles, Padre era un rol que él hacía Sí. y el Hijo se hablaba, como decir, consigo mismo, ¿no? Se oraba consigo mismo. Y entonces tú vas a empezar a mostrarle todos esos textos y ellos te van a decir, no, es que eso, tú no le prestas atención a esos textos. Ellos te van a decir, esos textos son trinitarios. Porque me decían, esos textos son trinitarios, tú no toques eso, tú te vas a ir a Hechos 2:38. Y allí ellos te van a mostrar que tú estás en tus pecados, que tú tienes que buscar, ojo con lo que voy a decir, ellos te van a decir que tienes que buscar un pastor de esa denominación De esa que te invoque denominación. que te invoque el nombre de Jesús para que ese pastor te limpie los pecados. Tremendo. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos le hacen creer a los hermanos trinitarios que ellos no tienen invocado el nombre de Jesús en el Claro, bautismo. lo que lo Mientras que, confunde, mira, perdón hermano, los que lo confunden. interrumpa, a lo que los confunde los hermanos porque ellos agarran la Biblia
y la manipulan con astucia a lo más nuevito. Mire, mire, hermano, mire lo que dice acá, mire, mire. Y ahí te muestra con la Biblia. Entonces, son buenos para envolver, para hacer un juego de palabras, ¿no? Hermano, eh, Sí, como le decía, nosotros si le preguntamos a un unicitario, ¿con quién hablaba Jesús cuando estaba en la cruz? ¿A quién le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Si yo le hago esa pregunta a un unicitario, ¿qué me va a contestar él? ¿Así mismo? no, él te va a decir, él no te va a sacar Biblia, él no te va a sacar Biblia, y si te saca Biblia, él se va a ir a Deuteronomio 6:4, Dios es uno, hermano. Sí. Él allí, no hay varios dioses. Ellos te van a decir, no, es que no son tres dioses, dos dioses. Un Sí. dios le va a orar a otro dios. Ellos comienzan con eso, porque ellos no entienden que en Dios, según el Deuteronomio y Levítico, hay unos textos donde dice que los profetas ven el rostro de Dios y ahí Sí. está en plural fases, del hebreo panim, que dice personas, ¿verdad? Sí, sí. O Deuteronomio 7:10, que dice yo daré el pago en persona, y ahí hay un plural del hebreo panim que dice en personas. Eso está en Claro. Deuteronomio 7:10. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dicen, no, pero no, 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 ellos todo te lo van a negar, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, no, tú les tratas de explicar, crees en un solo Dios, ¿verdad? Y que Jesús no Sí. es solo, que cuando Jesús dice uno somos nosotros, nosotros no es un singular de persona sola. Nosotros no es un plural de dioses tampoco. Nosotros es un plural según la gramática donde hay más de una sola persona. Sí. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces allí ellos dicen, no, pero es que eso es creer en varios dioses. O sea, ellos creen como Jesucristo, entonces, ¿qué fue que enseñó? ¿Me entiendes? Entonces, ellos se te van a ir que al final, los más valientes te van a decir, pues, él no oraba con nadie. Ahí no le habló nadie, ni él hablaba con ningún padre, porque el mismo padre estaba ahí. Y te van a sacar textos fuera de contextos, ¿ya? Por ejemplo, mira, ellos te van a presentar en Hechos 2:38 que para perdón de pecados, sabiendo que el perdón de pecados es por Jesucristo, pero teniendo la fe de que Él murió por nosotros en una cruz. Sí, sí, Porque o sí. si no, nosotros tendríamos que pagar con nuestra vida y con nuestra sangre, era allí en un madero también, Eso es algo para poderle básico. pagar al Padre por nuestros pecados. Sí, sí, Pero entonces ellos no entienden eso. Ellos dicen, no, tiene que ser es por agua, Elkin. O sea, ellos son los que están en el catolicismo todavía. ¿Por qué, mi hermano? sí, Porque en el porque catolicismo, para tú quitarte los pecados, tú tienes que buscar un predicador, en este caso el cura, y que él sí, te tiene que invocar ahí en la orden bautismal del nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el cual no solo Jesús dicen que ese mismo es el Hijo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el mismo Hijo. Entonces ellos allí siguen en catolicismo. ¿Por qué? Porque ellos están buscando un pastor que le invoque el nombre que para entrar al reino de Dios. Pero lo peor, hermano, que cuando tú ya estás allí, sí. te salen con otra sorpresa que te dicen que tú todavía estás en pecado, que porque tú tienes que hablar en nuevas lenguas, porque si no tú no has recibido a Jesús, que es Todo lo el que me mismo decían a mi Espíritu hermano. Santo que te pone a hablar en lenguas. Sí. Entonces, una confusión. Hermano, perdone que le interrumpa. O sea, que Jesús cuando muere y resucita, ¿no? Que nos limpia con una sola gota de su sangre. Nos limpia los pecados cuando nosotros nos arrepentimos y lo aceptamos. No fue suficiente eso. Si te bautizás en el nombre de Jesús, como dice los unicitarios, o sea, el poder la tiene en el agua cuando te sumergí ahí, se limpia todos los pecados para ello. El poder está en la invocación del pastor Ah, iniciatario cuando te mete en el agua y te dice, yo te bautizo en el nombre de Jesús, dando los títulos, porque ellos llaman padre, que es un título, ellos dicen hijo, es un título, que usando un título, entonces ellos nada de eso, sino que dicen yo te bautizo en el nombre de Jesús y que cuando tú ya te sumergen y te sacan, esa persona ya está salva para ellos. Pero claro. supuestamente, ¿no? Supuestamente, Pero porque te ya falta algo, después te de un dicen. tiempo te van a decir que tú no has recibido a Jesucristo, que es el mismo Espíritu Santo, porque ellos tienen que confirmar que tú hablaste en lenguas. Claro, Ellos eso no es se justo lo ponen a que ver estaba si por tú haces decir. buenas obras o no, o qué medida de fe tienes, o qué tipo de persona eres, sino que lo único que le interesa es que tú hables en lenguas, pero es que en esas lenguas nadie de ellos las puede interpretar.
En los 2 años que yo estuve ni siquiera encontré a alguien que interprete. Todos brincan, hablan en lengua. O sea, ellos creen que una persona cuando habla en lengua ya es salva también. Claro, Entonces, esos son doctrinas del error. sí. No significa que nosotros no podamos hablar en lengua, pero ellos te exigen. Lo fundamental es que si no hablas en lengua, vos no sos salvo. O sea, no recibiste el Espíritu Santo, eso es lo que dice. Siendo que la palabra no enseña otra cosa. Exacto, hermano. O sea, el Y hablar en lenguas es bíblico, pero es que ellos claro, van en sí, otro orden. Por ejemplo, Pablo dijo que él decía, no pidáis hablar en lenguas, pero hay una condición. sí, sí, Él dice que cuando hablen en lenguas, hablen dos o tres y en orden, en orden, sí. y que a menos de y que tiene que haber quien interprete. Claro, sí, Y sí, sí. porque si alguien entra a la iglesia y los ven todos hablando en lenguas, ¿qué van a creer? Los inductos que estáis locos. Eso está Claro, en las sí, sí. cartas de 1 Corintios capítulo 13 y en el verso 14 es todo completo hablando de cómo es la doctrina del hablar en lenguas, pero nunca allí dice que el que no hable en lenguas se va a condenar, como están ellos Claro, enseñando. sí, sí. Pero hablar en lengua está bien. Pero ellos agregan las palabras. Y otra de las cosas que yo voy escuchando lo que usted me está diciendo. Le dice que el Padre es un título, que el Hijo es un título y que el Espíritu Santo es un título. Es terrible porque la palabra de Dios dice que toda blasfemia contra el Hijo es perdonada, ¿no? Creo que está en Mateo 12, del 31 al 32. Pero si hablamos en contra del Espíritu Santo, que ellos dicen que es un título, y yo tengo entendido que un título es un diploma. No habla un diploma, no habla un papel. En cambio, el Espíritu Santo sí habla cuando le habló a Bernabé y a Pablo: no vayas a tal ciudad. Y el Espíritu Santo también, y varias ocasiones que dice la Escritura, que el Espíritu Santo dijo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento habla. Pero es tremendo lo que dice. No tienen ni temor alguno. Le dice título. Incluso ellos como que lo quieren limitar a Dios diciendo que no, porque Padre no es un nombre. Pero Dios mismo le dijo a Moisés: dile que te mandó yo soy. Él se puede llamar como él quiera. Y como usted había dicho, que para Dios, o sea, es un nombre para nosotros, humanamente, es un nombre también. Significa un nombre, pero ellos no. Tiene que decir Jesús para que signifique para ellos que sea un nombre. ¿No? Así es, hermano, ellos niegan esos son nombres y ellos dicen que no, que esos eran unos títulos, pero ellos no tienen un texto donde diga que el Padre era un título, o que el Hijo era un título, el Espíritu Santo era un título, o que yo soy era un título, o yo soy el que soy era un título, o que Hashem, Adonai, Elohim, que eran títulos. Entonces Claro. ellos niegan las personas porque es que el problema de ellos es que ellos creen que persona tiene que tener extremidades, que Ah, tiene que ser vista con extremidades. Entonces, por eso nosotros le decimos a ellos, si a una persona le faltan las extremidades, eso o sea, eso le quita su atributo como persona. Entonces ellos están creyendo que si una persona no tiene extremidades, no es una persona, porque ellos creen que persona es lo que es un cuerpo humano y están muy equivocados. claro, claro. Y entonces, en Juan 3:16, ¿qué entienden cuando dice, porque Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, que ha enviado, ¿no? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna? Y no envió Dios en el 17 para condenar al mundo, sino para salvarlo. Dice que Dios envió a su Hijo. ¿Cómo entienden eso en esa parte de la escritura? Que Jesús se envió a sí mismo. ¿Cómo es eso? No, ellos cuando dicen en Juan 3 y 6 que Dios ha dado es una carne, porque para ellos hijo es un cuerpo humano, No, para ellos hijo tremendo. es algo que nace, no una persona, sino como decir, a veces dicen ellos, es un estuche, es un vestido de carne, El que murió en la otros cruz. dicen es El- un trozo de carne, o no, algunos más moderados dicen una manifestación en carne, mas no una persona. Porque no, ellos dicen la tremendo. persona es la que se mete por dentro de ese vestido y se viste, que ese es el padre que se viste como un hijo. Entonces ellos te dicen lo que envió fue un vestido para que lo vieran. Y que él cuando muere deja un vestido en la cruz, pero que el padre no se muere. Unos dicen que sí se muere, otros dicen que no.
Tremendo, hermano, tremendo. O sea que ellos niegan la divinidad de Jesucristo. O sea, ¿cuántos Jesuses tienen ellos entonces? ¿Tienen uno, dos, tres? Jesús envía a Jesús. Al final nos hablan de que nosotros creemos en dioses, pero ellos están haciendo otro Jesús. O sea, ellos son eh, idólatras, están como los católicos. Al Sí, final. ellos hacen idolatría a las 5 letras de Jesús. Porque Porque yo lo... ellos asumen que los apóstoles, Sí, perdón, ellos asumen que los apóstoles en Antioquía o en esos lugares donde estaban bautizando, sí, ellos creen que los apóstoles pronunciaban Jesús en español. Ellos creen que los apóstoles hablaban español. Cuando ellos hablaban era hebreo o arameo, cuando ese nombre que se pronunciaba era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Ben Elohim. Y en sí. griego se pronuncia Jesús, Jesús, sí, Jesús, Jesús. sí, Entonces, ¿qué pasa? Que ellos creen que al pronunciar Jesús en español, ellos asumen que esas 5 letras, es decir, Jesús, cuando el pastor te invoca a ti en el bautismo, ese nombre, ya, o sea, ya la persona es salva. Ellos no se ponen a velar si está arrepentida o no, sino simplemente ya fue bautizado, ya es salvo. Entonces ellos, ¿cuántos Jesuses tienen? En mi canal se han presentado personas que creen en dos Jesús, un Jesús Padre y un Jesús Hijo. Un Jesús ¿cómo es eso? Hijo que, Explíquelo sí, nomás. eso es, mire, eso es que hay unos que creen que Jesús es uno y que Cristo es otro. Como Sí, Romanos 9:5 está hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? sí, Que el Hijo de Dios en ese texto es Dios sí. y es Hijo. Y es Es hijo, Dios y claro. es Hijo de Dios. Dios Sí, Hijo. Es Dios. Romanos 9:5, pero como es el que vino según la carne, es Hijo. claro. Dios Hijo. Sí, sí, Hijo sí. de Dios. Dios Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ese pasaje lo entienden como que Cristo es el Padre, lo intangible, lo invisible, que no, ese es el que no se vio, pero a Jesús, ¿verdad? En Hechos 2:36 Pedro dijo, miren, este es Jesucristo el que crucificaste. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Sí, Dicen, entonces Cristo es uno y Jesús es otro. Y así, ellos tienen diferentes Cristos, diferentes Jesuses uno del otro. Ellos dicen que el Espíritu Santo ni siquiera es Jesús, entonces se contradicen en esa misma iglesia. Entonces se ve mucha confusión. Y ellos a la verdad, ¿cómo le digo? Ellos tienen un solo nombre, sí, pero ellos tienen un Jesús que es el que envió al Jesús que es cuerpo. Entonces ahí ellos tienen un solo nombre, sí, pero ellos, el plural de personas, no lo tienen, pero sí, ellos hablan de la unión hipostática. sí, Entonces, la unión hipostática es un término teológico trinitario que se usa para defender la deidad del Hijo de Dios. sí, sí. Entonces, ¿cuál es la deidad del Hijo de Dios? En Hebreos capítulo 1:3 nos dice que Él es copia exacta del Padre. Claro, la sustancia y la misma imagen. Sí, Es sí, una sí. reproducción del Padre. Eso lo dice el griego. Y algunas traducciones lo definen. En la Biblia de la Reina Valera quedó que Él es expresión misma de su sustancia y que Él, después de haber sacrificado por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero ¿qué pasa con ese pasaje? Que ellos allí tienen esa copia, pero ellos quieren decir como que no había copia de la persona del Padre o representante del Padre, sino que el que era, ese era el mismo Padre, cuando ellos dicen que no es divino. Ellos dicen, si usted le pregunta a cualquiera de ellos si el Hijo es divino, ellos le van a decir no, porque lo ¿Cómo? que salió de María no es divino. No. Pero a la vez, si usted les pregunta si es el Padre Divino, ellos te van a decir que sí. Entonces, está muy mal. Pero si la Biblia, vio hermano, yo sé que usted lo cree, ¿no? Pero si la Biblia dice que este Cristo, o sea, primera de Juan 5:20, si usted lo tiene, si quiere léalo o lo leo yo, lo busco y usted mismo va a decir, mire, hermano, lo voy a buscar rapidito. Sí, yo sé cuál es, el que dice, y estamos en el verdadero, Sí, sí, en su lo Hijo voy a leer, Jesucristo, pero es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, sí, a ellos hay que preguntarles algo, mi hermano. sí,
ahí dice, estamos en su Hijo Jesucristo. Entonces Amén. resulta que ellos tienen un Jesús y están en el Hijo de Jesús, porque dice, estamos Sí, en su Hijo Jesucristo. Entonces ellos tienen un Jesucristo que es Hijo de Jesucristo. tremendo. Porque es claro, porque dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Juan, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Tremendo. Qué claro que es el versículo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y le dice el Hijo. Lo que pasa es que cuando leen la parte que dice Dios, ellos entienden, no lo van a decir, pero entienden que es Padre. Y yo nunca, a ver, usted sabe que la palabra Dios no significa Padre, pero ellos entienden ahí que cuando a Jesús le llama a Dios, lo ven como el Padre, eso es lo que un unicitario ve, ¿no? Eso es lo que está explicando usted, hermano. Sí, lo que pasa es que, claro, o sea, Dios, Padre, yo puedo ser un padre, pero yo no soy Dios. Es correcto, o sea, Sí, 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 es correcto. ellos tienen un problema con las definiciones de las palabras. Por Sí, sí, ejemplo, la palabra carne, la palabra hijo, la palabra Dios, la palabra espíritu, por ejemplo. La Biblia dice que tenemos ese Padre de los espíritus, ¿verdad? sí, Pero sí. ellos no tienen el plural de espíritus, no tienen el Elohim como plural de Dios. Mire, hay un pasaje que ellos, si ellos llegan a escuchar esto, ellos van a decir, no, pero es que ellos parece ser que no conocen un texto. Ellos siempre te van a sacar un texto como que uno no conoce el texto de Isaías 9:6, que dice, porque un Claro. niño nos es dado, ¿cierto? Sí, siempre Porque lo leen. un, Siempre leen ese porque un versículo. hijo nos es dado, Yo lo porque un entiendo. niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro Sí, y se llamará su nombre, ¿cierto? En tiempo futuro se llamará su nombre, sí, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa palabra Padre eterno en la Septuaginta judía sí, no agregaron la palabra Padre, es decir, hay escritos griegos sí, llamados la Septuaginta. La Septuaginta es el Antiguo Testamento sí. que no está en hebreo, sino que está en griego. Es traducido por 70 eruditos que escribieron la Biblia del Antiguo Testamento, digamos lo que es el Antiguo Testamento para los gentiles. Sí, sí. Ya, eso fue antes de Cristo. Entonces ellos dejaron esa Septuaginta griega y resulta que ahí no colocaron la palabra padre, pero sí aparece la palabra Seos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí dice que se le llamará al niño nacido con ese nombre, tiempo futuro. Ellos saben que cuando en tiempo futuro dice se llamará, ellos asumen como que no existía ese hijo. O sea, es decir, ellos dicen se llamará su nombre Padre Eterno. Ellos no te van a decir así. Si tú le dices que si admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, príncipe de paz, es Sí, el nombre del Mesías, ellos te van a decir que no. Porque ellos tremendo. dicen, no, no es un nombre porque Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, pero se están contradiciendo porque ahí dice que el niño cuando es nacido, en Sí, tiempo futuro, cuando se cumpla, se llamará. ¿Cómo se llamará? El nombre está completo. El nombre no es nomás decir Padre Eterno, no, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, príncipe de paz, porque es que resulta que Jesucristo sí, en los libros de Hebreos, ¿cierto? Dice que yo y los hijos que Dios me dio, en el libro de Hebreos 1 y 2, ahí habla de que el hijo, él participó de carne y sangre, claro, igual sí. que nosotros. Sí, Y sí. ahí habla yo y los hijos que Dios me dio. Entonces el hijo hereda todo lo del padre porque como te digo, él es copia exacta del padre y los unicitarios saben que en Hebreos 1:1, verso 2 y 3 ahí habla de De que él es eso. expresión misma de su sustancia, que es copia o reproducción exacta del Padre Del Celestial. padre. Y en el 8 hermano, el padre le dice al hijo, tu trono, oh Dios. El padre le dice al hijo, tu trono, oh Dios. Le dice el padre que él es Dios, a Jesús. Es más, Amén. en Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, con mayúscula, Jehová con mayúscula, ¿no? Dijo a mi Señor con mayúscula, siéntate
a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Y en Mateo 22:44 dice, siéntate a mi derecha, dice. Porque ellos dicen que diestra es poder. Ni siquiera se molestan en buscar las palabras, lo que significa. Y cuando uno lo encuentra así sorprendido, que es un clásico de ellos, es decir, no está en el original. Porque el mismo texto lo sorprende. Entonces dicen eso, o es así o no es así, hermano. Sí, así es. Ellos ese texto de Salmo 110, en concordancia del Nuevo Testamento, cuando Jesús habla en Mateo 22:44, que dice que David por el Espíritu, Sí, ¿cierto? sí, sí. Dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Entonces ahí aparece la palabra derecha en la misma Reina Valera que ellos usan, pero ellos te van a negar la Biblia y te van a decir es que diestra no es derecha. Bo, Mientras que ahí pongámonos dice de derecha, acuerdo. es decir, Sí, Él está sentado con el Padre, como dice Apocalipsis 3:21, que Él se sí. ha sentado con su Padre en su trono. Entonces ellos, ¿sabes qué te responden? Te dicen, el texto está alterado, Elkin. Pero O ¿cómo se puede simplemente te negar dicen, algo tú no tan tienes obvio? la revelación. Sí. O simplemente te van a decir, entonces usted cree en varios dioses, como si Jesucristo estuviera enseñando varios dioses. O sea, ellos no creen lo que está escrito allí, porque allí no habla de varios dioses, pero sí de personas. Amén, hermano. Tremendo. Sí, no, no. Es una contradicción tremenda porque ellos mismos se contradicen. O sea, la mentalidad de ellos para ellos es dioses. Se encierran en un solo. Ellos ven a Jesús solo. Todo Jesús. Yo en una ocasión le dije, si Jesús, por ejemplo, varias ocasiones, como le había comentado desde el principio, con quien hablaba Jesús en la cruz, nosotros fácilmente, es una pregunta simple y sencilla que nosotros la podemos hacer. No nos tenemos que ir ni a Génesis, ni a Apocalipsis, ni Isaías, porque ellos hacen eso. Nosotros decimos con el Padre. Una respuesta simple y sencilla. Y nosotros sabemos que Jesús no es el Espíritu Santo. Y si fuese el Espíritu Santo, como ellos dicen, ¿dónde dejó el cuerpo glorificado cuando Él ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre y sigue teniendo ese cuerpo glorificado? ¿Dónde dejó el cuerpo ese glorificado y se hizo Espíritu Santo? No existe. No hubo respuesta. Se molestan, eh, te bloquean, bueno, y hasta hay algunas cosas que te dicen. Pero esto no es para pelear ni contender, es sino para, bueno, hay hermanos que sí están interesados en aprender como yo también estuve interesado en aprender y querer buscar más y bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, porque la Biblia es, es algo sagrado, ¿no? Que uno tiene que tener el detalle y el Espíritu Santo te va revelando a través de la palabra y te va diciendo cómo dice el versículo, el contexto, sin sacarlo de contexto, ¿no? O sea, lo que dice la escritura, no que yo me ponga a imaginar, eh, en Mateo 28, Pedro, es algo muy profundo que tenés que correr la Biblia hacia un costado porque me ha pasado. Y se te tiene que revelar el nombre. Y ahí Pedro en una profunda revelación en Hechos 2:38 ahí descubrió que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era Jesús. ¿Me entiende mi hermano? Así me pasó a mí. Entonces hasta en un momento cuando yo estaba ahí, lo creí. Y después me salieron con que tengo que hablar en lengua. Pero a mí me querían rebautizar. Yo me había bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y me querían rebautizar porque como no era la fórmula, como que lo usan como una fórmula. Vos tenés que invocar en el nombre de Jesús porque esa es la fórmula correcta. Así como, parece cómico, ¿no? Pero a mí me da lástima. La fórmula es así, no, 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 está muy mal. Padre, Hijo, no vale, no es válido. Es así como nosotros te lo estamos diciendo porque en la Biblia lo dice. Claro, nosotros creemos lo que dice la Escritura, pero sabemos como Jesús nos dijo, id y predicar a todas las naciones y bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, en los nombres, dicen el nombre, no dicen los nombres. Ahí le prestan atención al texto, cuando quieren, ¿no? Pero en lo otro no le presta atención. Nosotros sabemos lo que dice, por ejemplo, uno que te dice que el Padre y el Hijo son los mismos, dice en Juan 10:30, yo
Jesús hablando, dice, yo y mi Padre, uno somos. O sea, está pluralizando, no está diciendo, yo y el Padre somos lo mismo. No dice así el versículo. Entonces dice, yo y el Padre uno somos, lo pluraliza. Y decenas de versículos que ellos niegan. ¿O no es así, hermano? Así es, hermano. Ellos ese somos no lo usan como de que son personas, porque la única manera de uno aplicar somos es según la gramática plural de personas. Pero ellos toman lo de la unión hipostática que yo le decía ahora, que eso es doctrina trinitaria. Ellos toman la unión hipostática para hablar de las dos naturalezas, como que si Jesús estuviera diciendo, yo y el Padre no somos las dos naturalezas, cuando allí ellos tratan de acomodar usando doctrina trinitaria, cuando en la unión hipostática el Padre no es el que está hecho carne, sino el Verbo de Dios o el Hijo de Dios, Jesús, es el que está hecho carne, pero ellos realmente usan eso para decir, no, es que ahí le está diciendo es que ellos son sus dos naturalezas, el Padre y el Hijo son uno, es que son una sola persona porque tienen dos naturalezas y que esas son las dos naturalezas. Pero si usted les pregunta a ellos si el Sí, Espíritu Santo tiene carne y huesos, ellos le van a decir, no, el Espíritu no, nunca ha tenido carne ni huesos, o sea, como sí. que nunca se encarnó. Entonces ellos tienen es como un espíritu, la mayoría de ellos tienen es ellos te van a decir, Juan 4:24, que Dios es espíritu y le agregan la palabra Dios es incorpóreo, para dar a Claro, entender que Dios nunca, digamos así, se encarnó, sino que simplemente se metió dentro de un cuerpo humano y que estando dentro de ese cuerpo humano se puso a hablar como si él fuera un hombre. Entonces, claro. cuando ya muere en la cruz, algunos acá en el canal han dicho, no, Sí. es que era un holograma que murió ¿Un y que el holograma? padre salió huyendo del madero, que nunca Tremendo. murió el padre, que porque el padre es un espíritu que no muere, Sí, porque ellos fueron trinitarios, pero ellos dicen, no, el padre salió huyendo sí. y atravesaron fue el vestido de ese padre y ahí lo que quedó muerto allí fue su vestido. Entonces ellos no mueren una persona realmente allí. Claro. No, no, es tremendo. O sea, hermano, el versículo que me acuerdo, que es 1 Timoteo 3:16, que dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nosotros entendemos que ese Dios se manifestó en carne, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros no tenemos ningún problema en decirlo eso. ¿Y ellos qué dicen? ¿El Dios que se manifestó en carne, quién era? ¿El Padre o el Hijo? No, ellos allí dicen que es el mismo Padre encarnado. Por ejemplo, allí dice indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, pero ellos ignoran que en los manuscritos más antiguos no dice allí la palabra Seos, sino Jos. Él fue manifestado en carne, refiriéndose al Hijo. Claro, Ya, claro. entonces la palabra carne, unos creen que el Padre se hizo como físicamente, ya que no estaba en carne, sino que ellos dicen que tenía una carne eterna. En mi canal apareció un unicitario que él es de la misma IPUC Sí. y el varón enseña dice que la carne eterna, que el Padre tenía una carne eterna que él trajo del cielo y que no tenía una humanidad, que no era un hombre. O algunos dicen que no, que era simplemente una manifestación, como una apariencia y que era como decir un holograma, ya que simplemente se les apareció a los apóstoles y que de repente se volvió padre otra vez. Entonces ellos no entienden la escritura. Qué terrible, hermano. Qué tremendo, qué... La verdad que el tiempo pasa volando. Hermana, vos ya te tenés que ir, ¿no? Bueno, yo voy a... Nos quedamos cortos, hermano. En otra ocasión te puedo invitar cuando quieras y podés seguir detallando y explicando. Ni siquiera tuvimos la posibilidad de explicar así profundamente, explicamos una parte de lo que es la doctrina de la Trinidad, ¿no? No pudimos poder desarrollarlo más como debería, ¿no? Porque la hora pasa y bueno, mi hermana tiene cosas para hacer. Y bueno, yo, hermano, voy a ir finalizando y estamos hablando, ¿no? Y vamos a concordar un día. Si usted quiere volver a conectarse y explicarnos un poco de esto, lo que está pasando, ¿no? De hablar en este tiempo que es muy importante la sana doctrina que es
la Trinidad, ¿no? Como dice la Escritura. Yo le agradezco por lo que nos aportó, hermano. Eh, De nada, no se hermano. desconecte. Eh, Sí, de nada. Gracias a ustedes también por invitarme. no, por favor, hermano. No se desconecte. Hermana, ¿tenemos algunos mensajitos? Tenemos mensajes. Tenemos por WhatsApp. Sí, Nos escribieron al 11 63 08 18 38 y nos dice Araceli Guirim. Bendiciones Dam y a mi esposo y al hermano Elkin. Recuerdo que ellos también adoctrinan con alabanzas. Cuando estábamos en esa iglesia cantaban una alabanza que decía, no son tres, no son dos, Él es uno, su nombre es Jesús. De esa manera adoctrinan a muchas personas. Tristemente hay muchas personas nuevas que caen en estas sectas. Al ser nuevos creen que es así. Otra de las cosas que nos decían para bautizarnos, hay que dejar la Biblia de lado y esperar que se te revele el nombre que es Jesús. tremendo. Hay que ser muy cuidadosos con esto porque está en juego la salvación de muchas personas. Y nos deja. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Amén. Gracias, hermana. Gracias, es mi esposa que aportó ese mensaje. ¿Escuchó, no, hermano? La canción que decía, ¿escuchó el mensaje? Sí, amén, hermano. Así es la verdad lo que ustedes dicen allí. Sí. Así lo hacen. ¿Seguimos, hermano? Nos escribió también por WhatsApp Rosita Álvarez y nos dice, Dios los bendiga, hermano Ale e invitado. Muy interesante lo que están compartiendo. Dios le bendiga, hermana. Gracias por escucharnos y gracias por el mensaje. Bien, vamos por Facebook, estamos saliendo en vivo. Nos encuentran como Radio Impacto de Vida. Y nos dice nuestra pastora Marcela Álvarez, bendiciones a Lidam, acá firme mirando. Amén. Gracias, pastora. Gracias por su mensajito y por estar atenta. Bien, y ahora estamos con una situación. Bueno, hay muchos hermanos Ver. que ven, vio hermano Elkin, pero no contestan, pero lo están escuchando. Más de 25 países escuchan esta radio y escuchó el testimonio que usted está dando, que fue de bendición para muchos. ¿Hasta ahí de mensajes o? Ahí volvemos con los mensajes. Ah, bueno. Eh, Así que hermano, eso es muy importante, ¿no? Saber y, y no caer Ahí volvemos. en esa doctrina. Sí. Nuestro pastor Rolando Jiménez, bendiciones hermanos, Dios los bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Gracias por el mensaje. Hermano Elkin, si un día llega a venir a Argentina, está bienvenido a nuestra iglesia, ¿eh? Corona de Vida. Lo vamos a esperar con los brazos abiertos, ¿eh? Amén. Sergio, Amén, hermano, gracias. Allá tengo un sobrino que estaba en La Rioja, pero no me he comunicado con él. Y Ah, pues sí, si se da la oportunidad, pues ahí nos veríamos. sería de bendición, hermano. Sí. Sergio Emanuel Malia, bendiciones nos dice. Bendición, hermano. Dios le bendiga. Gracias por su mensaje. Claudia Berenice, Dios lo bendiga hermano Elkin, Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermana. Le manda saludos, hermano. Amén, hermano. Claudia Berinés, Dios le bendiga a mi hermana, ella es seguidora de mi canal, fiel y lo apoya a uno para seguir adelante con la doctrina. Gracias. Qué bendición. Gracias, hermana. Gracias por su mensajito. Gracias por estar mirando y Amén. escuchando. Jorge Camargo nos dice, Dios me le bendiga hermanos. Jorge Camargo es eh, Moderador. su moderador. Jorge, siempre hablamos con él. Está trabajando a esta hora, pero él sí va hace un tiempito. Dios lo bendiga grandemente, hermano. Gracias por escucharnos. Gracias por enviaros su mensajito. Dios le bendiga grandemente a usted y a su familia. Amén. Claudia Berenice, Dios los bendiga hermano Jorge. Amén, hermana Claudia, le dice el hermano Jorge.
Y bueno, ahí nos indican que se estaba escuchando bajito. Ah, bueno, hermano. También estamos por YouTube. No nos dejaron mensaje, nos encuentran como Radio Impacto de Vida. Y nos manda WhatsApp la hermana María Rivero y nos dice, yo estoy escuchando, bendiciones. Amén, hermana. Gracias por su mensajito. Bueno, hermano, seguro que varios de allá de Colombia habrán escuchado. Les agradecemos, les mando un saludo grande, que Dios lo bendiga. Les pido a usted, hermano, que esté orando por este programa, por nuestra iglesia, por Corona de Vida. Nosotros también estaremos orando por ustedes. ¿Cómo se llama su iglesia? ¿Cómo su pastor? Así vamos a ir terminando. ¿Cómo se llama, hermano? Bueno, yo soy de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Sí, También apoyamos la Iglesia de Casa de Restauración de mi cuñado Jensi Quintana, acá en el municipio de Pradera Valle. sí. Mi pastor se llama Pedro Valencia. Bueno, le Él lo mandamos. trasladaron ahorita para Cali. Pues un saludo muy especial a él, al Sí, hermano Oscar Magón, hermano Carlos Guevara, también al hermano Javier. sí, Javier Solís y bueno, y a todo el hermano Mauricio Molineros y a todos los que hayan escuchado. Y yo quiero darles un texto, mi hermano, sí, antes de cerrar, en sí, sí, Génesis 48:16. sí. Dice así: el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre Amén. y el nombre de mis padres, nombre singular, el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces ahí aparece nombre singular para el padre Abraham y para su hijo Isaac. Entonces en esta gramática enseña que nombre singular, cuando se nombran al padre o nombran a un hijo, no significa que sean la misma persona. Entonces es un texto mortal para esto de refutarlo cuando ellos hablan del bautismo. Sí, sí, Y sí. en 1 Timoteo 3:16 cuando dice visto de los ángeles, recibido arriba en gloria, Jesús en Juan 20:17 dijo, Jesús mismo dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. Entonces allí no está Jesús solo, de ninguna Precioso, manera, mi precioso hermano. versículo. Y qué terrible le molesta escuchar esos versículos que dice la misma escritura. Muchas gracias por los versículos, hermano. La verdad que esta conversación ha sido de bendición. Yo me voy a ir despidiendo. Voy a un saludo enorme para toda Colombia, que Dios la bendiga grandemente. Dios esté usando así a personas como usted, hermano. Siga así peleando la buena batalla de la fe. Siga firme, hermano. No se rinda. Y bueno, para muchas personas que se le abran los ojos espirituales, que Dios bendiga grandemente a Colombia. eh, y nos vemos en otra ocasión, hermano. Le agradezco. Bueno, para los hermanos, le voy a decir los días de culto de la iglesia Corona de Vida. Los martes a las 7:30 en Gallo 32. Los jueves a las 7:30 en Gallo 32, ¿no? Por supuesto. Los días sábados, preadolescente a las 4. Los días sábados, preadolescente a las 4. A las 6:30, reunión de jóvenes. Y los domingos. Los domingos, dos poderosos cultos. Uno a las 10 de la mañana y el otro a las 6 de la tarde. Y así, hermano Elki, los saludo a todos. Hermana, si quieres saludar. Amén. Y quería leer un mensaje que me quedó colgado. Sí. Dios los bendiga, Romina Juárez. Dios los bendiga al hermano que está hablando de la palabra de Dios. Saludos a Adam, Alejandro y al hermano invitado. Bendiciones. Gracias, Dios le bendiga. Y nuestro hermano Jorge Camargo. Amén, hermanos. Qué bendición del programa. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, Elkin, Dios te bendiga grandemente. Dios lo bendiga a cada uno que hayan escuchado, que hayan visto por YouTube, por Facebook. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, Dios mediante. Maranata, Cristo viene. Hermano Elkin, un abrazo enorme desde acá. Un abrazo virtual. Dios lo bendiga.